entrando de lleno a lo que es carta psicométrica para después entrar a lo que es ya el uso de la carta psicométrica, los cálculos de balance de materia y energía, para finalmente dimensionar la capacidad de esto. Dimensionar significa tengo tanta carga térmica, quiero sacar el calor. Entonces, el compañero preguntaba, oye, pero si tengo el intercambiador, o lo que ustedes usaron en el curso de transferencia de calor, ya sé el calor, pues salió agua caliente, ya pasó por el condensador. Sí, pero si lo miran como caja negra, el calor nunca se ha ido. El calor se va en la torre de enfriamiento. Ahí lo sacan de la mano. Claro, tú sacaste el calor de un vehículo condensante o refrigeraste tu reactor, ¿cierto? Enfriaste. Pero como sistema no ha salido. Entonces, eso es calor de enfriamiento un servicio. Y viendo como agua. Y sale en forma de agua caliente, un circuito abierto que hace el agua de mar, o con un proceso de evaporación, un enfriamiento voluntario, claro, un enfriamiento evaporativo. ¿Ya? Entonces, claro, yo no me acordaba. ¿Por qué no conviene secarse el pelo en el baño? Porque hay mucha humedad, ¿cierto? Entonces, ustedes lo notaron, tratan de secarse, se empañan los vidrios, pero si salen de el baño que está calentito, no está calentito, probablemente a la misma temperatura, pero como es húmedo, ustedes no pierden energía por evaporación, se cambian de pieza, evaporan y les da frío. Lo que tienen que asegurar de secarse. El pelo se puede, en mi caso no, lo tengo muy corto. Ahora hago así nomás y saltan todas las botas al micro. Entonces tiene que ver con la humedad. ¿Ya? También la sensación térmica de confort en la habitación no es solo la temperatura, sino también la humedad. Si es un ambiente que está muy saturado, no sé, en el norte de Chile y Arica, empieza a molestar aquí el cuello, el Amazonas, el Río de Janeiro, eso, Brasil, molesta la humedad, ¿cierto? Y por el contrario, en lugares más secos, como San Pedro de Atacama, Calama, a uno se le seca la nariz, se seca la humedad. Porque como sistema de refrigeración nosotros evaporamos agua. Ocupamos agua porque el calor latente es súper alto. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el calor latente del agua? ¿Ah? Ese es el sexo. Esa es la capacidad calórica. Eso es cuánta energía necesito para subir un 30 grados. 4,8 kilojoules, 2.200 kilojoules kilo. Y eso depende de la presión. En la medida que tú vas al punto de saturación, el delta, la rayita de la parabola se empieza a achicar. Entonces, ojo, ese calor latente es más alto en baja presión. ¿Ok? Y eso en comparación a otros gases son más pescas. Entonces, esa es la gracia de ocupar agua en los ciclos térmicos. Entonces, lleva más eficiencia. La campana que queda en cantidad de temperatura, ¿cierto? O entropía de temperatura, hacer los cálculos de energía transferida en más eficiente del agua. Entonces, eso es lo que ocupamos, calor de vaporización. El único detalle es que la capacidad de acumular agua en el aire es baja. Ya lo vamos a ver un poquito. Tenemos que meter casi 1 a 1. O sea, de hecho, el NSODG es 1 kilo de aire que es alto en volumen. Recuerden que la densidad del aire es 1 kilo por metro cúbico. Si lo ven más es lo mismo, 1 kilo de aire contra 1 kilo de agua. Pero estás moviendo 1 metro cúbico de aire. El volumen es 1 a 1000. Ese es como el orden de la vida. Hay que mover mucho aire y ahí viene el consumo de energía por los ventiladores. Ya, cuando hablamos de humedad relativa y humedad absoluta, ¿qué es el concepto de humedad relativa? ¿Qué es el concepto de humedad relativa? ¿Relativa a qué? ¿Perdón? ¿Todo el fondo? ¿Cómo? ¿Fuerte qué? No. ¿Qué es la humedad relativa? Termodinámica, balance, materia y energía. ¿La humedad relativa? Bueno, ¿no acuerdo? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuántos porcentajes? Es relativa a la humedad de saturación. Entonces tú dices, tengo un 20%, un 30%, cuando yo tengo una humedad del 100%,
quiere decir que el aire está saturado, y ahí me va a correr la gota. Cuando tengo un aire al 20%, quiere decir que está seco, y lo voy a sentir seco. La humedad relativa de nuestros refrigeradores baja y se secan las frutas. Tú bajas temperatura, bajas porcentaje de agua, se te seca. Las lechugas quedan así, se secan. ¿Ok? Y cuando llegamos al 100% ya está saturado, tenemos que el caso del secador de pelo en el baño. Si me seco el pelo en el baño tengo 100% de humedad. ¿Estamos? Ahora hay otra cosa interesante. Cuando ya tengo la humedad relativa llega al 100%, la temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura del bulbo seco. Atención, cuando llego a un 100% de humedad relativa, la temperatura del bulbo es igual al bulbo seco, porque ya alcancé el equilibrio. Llegar a humedad al 100% quiere decir que alcancé el equilibrio. ¿Ya? Y acá hablamos de saturación. Un punto más condensado. ¿Cierto? Y la temperatura del bulbo húmedo, entonces aquí se pone la temperatura del bulbo húmedo. Voy a traer la macana para mostrarles cómo se ve. La temperatura del bulbo húmedo efectivamente se mide con dos temperaturas de mercurio, uno con una gasa con humedad. Entonces la temperatura del bulbo húmedo es una condición donde hay una evaporación que extrae calor, producto de un gradiente permanente que uno tiene con un aire que no está saturado. Entonces esa es la temperatura del bulbo húmedo, es la que se alcanza en el equilibrio cuando hay una evaporación de agua, ¿cierto? Y un enfriamiento de esa agua. Y siempre la temperatura del bulbo húmedo siempre va a ser menor o igual que la temperatura del bulbo seco. Siempre. La temperatura del bulbo húmedo siempre va a ser menor o igual que la temperatura del bulbo seco. Y eso se logra con el equilibrio de transferencia de calor y transferencia de materia simultánea, ¿sí? Que a la temperatura, voy a traer, yo tengo un aparatito en la oficina, por lo cual eso es mostrar que tiene dos termómetros de mercurio. Uno tiene una casita, y si yo le echo agua, y el otro está seco. Lo doy vuelta así como se funciona, y voy a ver la diferencia de temperatura. Es un producto porque desde la casa hay un equilibrio, hay una evaporación constante, porque tú tienes un gradiente constante para alcanzar el equilibrio. Si esa evaporación va a hacer que esté fría el agua, es una evaporación constante. Hay un flujo de evaporación y retiro de calor. Cuando hay una analogía, la vamos a ver en la próxima clase, entre calor y materia. Vamos a llegar a una ecuación. ¿Ya? Entonces la temperatura del bulbo húmedo es una, con números dimensionales, es el mismo flux térmico que el flux de humedad. Básico. ¿Ya? Hay un número dimensional que es el número de Lewis. Ahí vamos a ver la ecuación porque esta temperatura del bulbo húmedo depende de qué gas y qué líquido tiene. En el caso de la carta psicométrica es aire con agua. Pero yo puedo tener lo mismo en nitrógeno con benceno. ¿Me explico? Puedo tener el mismo concepto de vaporización. Por eso es súper importante entender esto para el desarrollo, este equilibrio, líquido. Entonces se cumplen esas condiciones, en el caso de la, ¿ya? Y después tenemos los equipos de enfriamiento, que lo que uno busca es poner en contacto líquido con aire, puede ser una torre empacada, se dan cuenta que la torre de enfriamiento es una torre empacada, la misma que ustedes ya aprendieron para absorción gas líquido. En este caso lo que queremos es vaporizar el agua. Hay una transferencia de materia, se tiene una película de líquido, donde la película de líquido tiene la presión de vapor saturado, y después usted tiene la cantidad de agua que es la presión de vapor relativa, porque no está saturado. Ese es tu gradiente, y ese vapor. ¿Okay? Y también en el mismo concepto que hemos manejado por área de empaque. También aplicamos un empaque metro cuadrado por metro cúbico, también aplicamos el KIA, la misma cosa. Porque ya aprendí una absorción, ¿ya? Ese pajarito, el 20 de septiembre lo explico un rato más, no me acuerdo si lo tengo acá. Sí, lo tengo acá, ahí lo explico. Que normalmente lo traía, ese pajarito se mueve producto de la temperatura del bulbo húmedo. Yo lo voy a explicar.
Es decir, si estoy en una sala donde está saturada, el pájaro se deja de mover. Si el ambiente está con humedad bajo el 100%, el pájaro se mueve. La frecuencia con que va y toca el líquido, bueno, le voy a adelantar un poco, el líquido para que se humecte la felpa que tiene en la cabeza. La frecuencia con que se mueve el pájaro es función de la humedad. O sea, uno midiendo los ciclos que el pajarito se mueve, uno puede decir cuál es el porcentaje de humedad. Interesante. ¿Ok? Vamos a volver a la carta psicométrica. Esta es la carta psicométrica final simple. Aquí hay una serie de referencias. Imagino que todos tienen el Ferry, el PDF. ¿Lo tienen? Ah, el PDF, el PDF está en el archivo. Sí. Puedo ver los gráficos. Entonces aquí, este gráfico lo saqué de ahí para entender lo que pasa, pero básicamente uno acá tiene la temperatura, acá tiene la línea de saturación, y estas líneas que suben y bajan así es la humedad relativa. Cuando llega al 100%, tenemos esta línea de acá, línea de saturación. Este mismo grafiquito me va a permitir determinar el contenido de humedad, que dice cuántos gramos de agua tengo por kilo de aire seco, y eso me permite hacer el balance de materia, eso es importante. Y después si miro acá, yo proyecto este punto, estas líneas que están acá, esta es la temperatura, esta es la línea de la temperatura de bulbo húmedo, sale indicada acá, el valor de temperatura de bulbo húmedo, y si uno proyecta esta línea, aquí te va a indicar la entalpía que tiene el aire. Entonces en ese mismo diagrama me dice la energía que tiene el aire, que es función de la humedad, la temperatura de bulbo húmedo, que la necesito para dimensionar la torre, me dice la cantidad de agua, para ver cuánta agua estoy sacando. ¿Ya? Y aquí hay una serie de, no sé si funciona, lo voy a pinchar, una serie de demostraciones. Voy a parar acá, voy a compartir. Voy a ver si puedo pinchar alguno de estos. Que hay uno que uno coloca los valores. Aquí es importante entender que la carta psicométrica funciona a una condición de altura, que es la presión, porque a la vez tú necesitas la presión de vapor relativa. Entonces depende si está a nivel del mar o está en la cordillera. Entonces si uno está en San Pedro de Atacama, importante, tiene que tener otra carta psicométrica. Entonces la carta psicométrica se establece a los MSNM, metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir MSNM. ¿Okay? Entonces, esto va a hacer pega a usted de moverse aquí con los puntitos, en la más simple. Acá está la humedad, fíjense, lo que yo le indicaba hace un ratito, es poquita la cantidad, son gramos, 20 gramos por kilo, la cantidad de agua que yo puedo retener en el aire, y por esa razón tenemos que mover mucho aire para poder evaporar la energía. ¿Ya? Es el ejemplo de Wolfram. Claro, aquí ya está calculado, por ejemplo, lo que le explicaba recién. Entonces uno, con dos puntos, con dos variables, uno puede determinar las otras condiciones. De hecho, yo ocupo en el celular, ocupo la Psychometric Chart, cualquier programa, Psychometric Chart, búsquenla. Y usted, con dos cosas, usted puede meter temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo y te entrega todo. Puede meter temperatura de bulbo seco y humedad relativa y te entrega todos los datos. ¿Me explico? Normalmente uno maneja humedad relativa y temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo, si nos perdemos en una isla, estamos desesperados, queremos hacer una torre de enfriamiento, simplemente con un solo termómetro usted lo puede determinar. Primero ocupa el termómetro para ver la temperatura del bulbo seco, después del bulbo húmedo,
literalmente coloco una casita húmeda, no goteando, húmeda. Y da vuelta, de hecho yo tengo la plata, lo voy a echar el próximo, o cuando vayan a la oficina. De hecho ese aparato que tengo que se ocupa en las estaciones meteorológicas, ahora más sofisticado con un, de hecho los hidrómetros se ocupan los cabellos, sofisticado que, por ejemplo, yo si me ducho quedo con el pelo mojado, llego fresco. Me ha pasado, ¿no? Cambio el pelo con la humedad. Entonces se ocupaban crines, entonces cambiar la tensión, ¿sí? Ahora es electrónico, pero si uno quiere ser así como exacto, accurate, exacto, ocupa dos sensores de temperatura. Y lo da vuelta y uno mira la diferencia. A ver la humedad. Bueno, entonces con un solo instrumento de temperatura puede determinar la humedad relativa, la entalpía del aire, todo con carta psicométrica. ¿Ya? No necesita más. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo que es la temperatura de aire seco 25 grados. Ah, pero me falta algo acá, po. No le he dado los datos. Moist air, dry bulb 25. Voy a colocar. A ver si entiende. ¿Sí entendió? Entonces, con dos datos, humedad relativa, y me entrega toda la información acá. Entonces tenemos, me entrega la temperatura de bulbo húmedo. A 30% humedad, la temperatura de bulbo húmedo es 14 grados Celsius. A un bar de presión. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si le coloco 80% de humedad? ¿Qué pasa con la temperatura de bulbo húmedo? Vamos, si es cierto. Estaba en 14, 25 y 14. Si le pongo 80, qué maldito. Estoy pidiendo que calcule, está más. Antes me lo calculaba al tiro. Ya, ahí está. 21, ¿cierto? Y esto es a un bar. Si yo me voy a San... ¿Cuánto presión tengo a 5.000 metros de altura? No tienen cómo saber. Yo les sugiero. Media atmósfera. A 5.000 metros medido. Media atmósfera, es harta diferencia. Con el profesor acá, unos viejitos, con el Héctor Allende, con unos viejitos, fuimos a la Concagua, años atrás, cuando teníamos la rama de montaña. Y ahí nuestro campamento, el Nido de Cóndor, está a 6.200 metros. Y es porque es exponencial la baja de presión. Y ahí uno queda aquí con la boca destruida porque es muy seco todo. Un día vamos a hacer una exposición de eso, de la aventura. Voy a colocar a 0.5 bar. Entonces, sí hay que corregir presión si uno va a 2.000 metros, 3.000 metros, porque es exponencial la baja de presión. ¿Ya? Pero ¿por qué no calcula? Ahí está. No, no sé si, no me acuerdo cuánto tenía antes. ¿Ah? Sí, sí, también un poco. ¿Ya? Pero usted siempre tiene que, le insisto porque esto lo preguntamos, a la condición de presión donde está operando la torre. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, y acá hay video, cómo se usa, un montón de cosas más. ¿Ya? Como para hacerse familiar con la carta psicométrica, porque si uno ve la carta psicométrica del perro, es una cosa con muchas cosas, tiene que tratar de entenderla. La usamos, los ejercicios la vamos a usar, pero principalmente es lo que uno necesita es temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, la entalpía y la cantidad de agua para el balance. Aquí también tenemos, no me acuerdo qué es lo que es. ¿Sí? No, no se satura. No se satura. Pero sí sale, de hecho trabajamos con la entalpía
que lo mostramos al principio, también tú en este caso, la primera slide, la primera parte de la clase, tú tienes entalpía y tienes tu línea de operación. Aquí tienes entalpía del aire de salida, entalpía del aire de entrada. Aquí tienes la temperatura caliente, que es 40 o 45 grados, determinado por el diseño del intercambiador de calor. Y acá tienes la temperatura de bulbo húmedo más el approach. Tiene esos puntos. Entonces, si tú quisieras que estuviera saturado, mira, de hecho lo haces así, la haces tocar saturado, aplica el 1,3, ves la línea de operación, pero no sale saturado. El mismo concepto que vimos en absorción, en destilación, la misma idea, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Claro, este gráfico me permite para mostrar cómo entré, cómo salí, los recorridos que hago. Porque normalmente esto uno lo ocupa cuando tiene sistemas de aire acondicionado, el circuito, o en un sistema de secado uno define circuito. No es el alcance que vamos a ver ahora, simplemente queremos utilizar la carta psicométrica. Acá hay otro ejercicio del mismo Wolfram. Entonces, por ejemplo, en esta línea acá aparecen los valores de volumen específico, si quieren calcular flujo, pero lo que uno ocupa es temperatura de vuelo seco, con un 40% de humedad. Estas son las rayas, esta es la línea de saturación, ¿cierto? Esta es la línea de saturación. Aquí no se alcanza a ver por la proyección, pero línea de saturación a 60% va como paralela a esa curvita, a 10% acá, y acá al lado usted mide la humedad que está kilo, es del orden de 15-20 gramos de agua por kilo de aire. Eso es lo que uno tiene. Y acá justamente, en este caso, queremos acondicionar una corriente de aire por una humedad determinada. Eso es lo que estamos haciendo. Yo quiero ingresar a una planta con un 60% de humedad, o también puede ser usado en un sistema de climatización. Cuando hablamos de climatización, es humedad y temperatura. O sea, todos esos campamentos que tenemos en la zona norte son climatizados, con temperatura y humedad para que uno pueda dormir bien. Si he tenido oportunidad de ir al norte, de noche uno duerme mal porque es muy seco todas las días. ¿Sí le ha pasado eso? Así que ahí les pido que revisen esto para que se familiaricen un poquito, porque nosotros sí lo ocupamos en los quizzes, si es que no se acuerdan de lo que estudiaron previamente. Ahora viene el cuento del pajarito. Desafortunadamente no lo tengo el pajarito de datos, no chicos, ¿no? Se lo voy a traer, ¿no? Pero mira, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Si yo, hay un video que lo explica más en detalle. Hay un tipo que se llama el Engineer Staff, un tipo muy simpático. Entonces, si yo coloco la mano aquí, fíjense, caliento este líquido, va a generar vapor. Si yo coloco la mano acá, lo agarro con la mano, rápidamente sube el líquido porque sube la presión en esta cámara. Como sube la presión de esa cámara, empuja el líquido, sube el líquido por el cuello del pájaro, sube el líquido, y la cabecita del pájaro se llena con el líquido, y por un tema de centro de gravedad, se llena la cabeza, pivotea. ¿Ok? Al pivotear, este pajarito tiene este pico y esta cabeza que es de felpa, por una razón muy técnica. Al tocar el líquido, capilarmente chupa. Entonces la cabeza del pájaro está húmeda. ¿Ok? Y una vez que alcanza la posición horizontal, se rompe el sello hidráulico. Y al romperse el sello hidráulico, el líquido se devuelve y el poto se llena con líquido de nuevo y vuelve a la posición vertical. Entonces, este video lo muestra acá. Si yo coloco la mano, el líquido llena acá la cámara. Aquí está sin la cabecita, ¿cierto? Sin la cabecita. Ahí ustedes pueden ver el video, pero aquí lo que yo les contaba anecdóticamente, yo veo que los compañeros están divertidos por hablar del pájaro, no sé qué. Justamente una amiga que le regalé este pajarito, estábamos en la fiesta, y todos echaban la talla, el pajarito se movía, empezó a llegar más gente, y de repente, ¿qué pasó? El pájaro se dejó de mover. Entonces ya Natalia, ¿qué le pasó a tu pájaro? Ya no se te mueve el pájaro, patatín, patatá, le sabe el humor chileno. Y yo como ingeniero químico, digo, a ver, yo les voy a demostrar científicamente cómo podemos activar el pájaro.
solamente voy a abrir la puerta, sin hacer nada. Abrí la puerta, la ventana, cerramos, estaba así, y todos mirando expectantes, una fiesta, 20 personas mirando el pájaro, así. Y de repente empieza, y se empieza. De esa anécdota, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo? Dale. Se saturó, pues entonces ¿por qué se mueve el pájaro? O al revés, ¿por qué se mueve el pájaro? ¿Qué hace la felpa? Dale más. Todavía no han cachado. No. Estamos claros que este líquido, cuando está vertical, asciende. Tiene una presión de vapor más alta acá arriba. La presión de acá, del líquido que queda, es más baja. ¿Por qué? ¿Por qué la presión de abajo del poto del pájaro es más alta que la cabeza del pájaro? Lo hemos hablado todo el rato. ¿Ah? El poto del pájaro, temperatura de bulbo seco. La cabeza del pájaro, temperatura de bulbo húmedo. Que gana echar, tengo cámara demográfica, tengo todo para hacerlo. Bueno, ayúdame. ¿Alguien lo trae y hace el video de esto aquí físicamente? Levante la mano. ¿Alguien? ¿Quién lo hace? Oye, son pocos. Cuando no, estáis con el taller. El pajarito lo tengo en versión chiquitita, pero con la cámara termográfica para que vean la temperatura que tiene el bulbo seco y el bulbo húmedo. Nada más. Dos voluntarios. Uno. Ya, los dos de atrás. Ya los tres, ya, listo. ¿Ya? Tengo dos cámaras, una que es como un celular y otra que es de más rango de temperatura. Pero ustedes van a ver de distinto color y temperatura en el bulbo seco y el bulbo húmedo, claramente. O sea, el pájaro tiene un medidor de temperatura bulbo seco y bulbo húmedo. ¿Qué pasa con eso? La temperatura, si el ambiente está con baja humedad, 60%, la temperatura de bulbo seco ya es 22. Y la temperatura de bulbo húmedo es 18. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ocurre? Que como esta es la temperatura de bulbo seco, la presión de vapor, que es exponencial, es alta aquí en esta parte y va a generar presión. Ahora, el líquido que llega a la cabeza está frío, no hay presión de vapor, es más baja. ¿Me explico? Como es más baja, sigue subiendo el líquido. Entonces, ¿cuál es la diferencia de presión de vapor? La columna de líquido. Si diseñaron un pájaro con el cogote mucho más largo, el límite del cogote del pájaro está limitado por la diferencia de presión, temperatura 1, esto pasa muy bien. Y tenemos este líquido que es súper especial, y por eso yo no lo puedo traer, porque compré muchos de estos, así como 20 y regalé un montón. Se evapora a los 40 grados, entonces tú generas todo vapor. Es un líquido especial. Ahora, la cabecita, si usted la mira, es de felpa porque se mantiene húmeda, como la temperatura de un húmedo, como son los aparatos de un húmedo. ¿Okay? Y eso, ¿qué pasó en la fiesta que te comentaba? Como ya había mucha gente, respiramos, saturamos el ambiente. Por tanto, la temperatura de un bulbo seco es la misma, no hay gradiente, no sube la columna líquida. Cuando abrí la puerta, regeneré el aire, volví a temperatura a una humedad relativa más baja. Y se generó el gradiente de temperatura. Entonces el pájaro se mueve por un gradiente de temperatura que es consecuencia de temperatura seco. Por eso fue el cuento del pajarito. Está bueno, ¿no? ¿Ok? Esto ocurre para el sistema aire-agua. La diferencia de temperatura bulbo seco. Si yo lo quisiera hacer para otra mezcla de cosas, benceno, nitrógeno, argón, alguna cosa extraña, tolueno, aparece otro parámetro. Y eso probablemente lo vamos a ver, se llama la ecuación de Lewis. Y justo da esa característica y la ocupamos porque esto nos permite hacer la analogía transferencia de calor y transferencia de materia. Seguramente ustedes ya lo vieron en el fenómeno del transporte, ¿ya? La analogía. Y lo vamos a aplicar más en secados. ¿Estamos claros? Por eso es importante llegar a una forma sencilla de explicar esto. ¿Okay? Ahí le quedan los conceptos. Joven, llegó atrasado.
tiene de tarea estudiar, ¿habla inglés? Ya, hoy día tiene de tarea estudiar esos dos videos. Y nos va a explicar la próxima clase cómo funciona el pajarito. ¿Ya? Ese pajarito. Bien. Vamos a un contexto más aplicado. Sucintamente, en la producción de litio en Chile tenemos salmueras naturales, que está entre 0,2 y 0,4% de peso de litio. Es una ventaja comparativa porque lo tenemos en solución en pozo. Alternativamente existe un mineral que se llama espodumena, que se lo tiene que sacar con mineral, moler, chancar y disolver. Tiene 3 capas previas. No obstante, países como Finlandia tienen plantas de litio con spodumena y nosotros no somos los más caros del mundo del litio. Ya nos van a echar. Argentina también se está dejando. No obstante, tenemos esta ventaja, está en forma natural, se hace un pozo y va, por alguna razón se ve mal aquí, no quiero ni tocar el computer, pero se ve bonito en la PPT y en el pie. Esas son cosas gigantescas. En algún lado tengo la imagen satelital cerca de San Pedro de Atacama, son kilómetros. Ahí se evaporan durante 12 a 18 meses. Estamos hablando de millones de litros por tonelada carbonato de litio. Y ahí está el debate, no, que el agua evaporada por el ciclo, el agua se devuelve. Es súper debatido, lo de mañana que se devuelve. Pero no es muy claro que en la zona más árida del planeta tenemos un sistema evaporado. ¿Estamos de acuerdo? En la zona más árida del mundo, del planeta, tenemos un sistema que evapora mucho. Es mucha agua la que se va. Y más encima este sistema tiene una eficiencia entre un 30 y un 40%. Es decir, el litio que extraigo de los pozos, solo un 30-40% se convierte en carbonato de litio. ¿Ok? Después esa salmuera que está concentrada a un 6% se transporta en camión desde San Pedro de Atacama, zona altiplánica, hacia, no la ciudad de Antofagasta, sino el sector La Negra, que queda a unos 500 metros sobre el nivel del mar, pero es una zona húmeda. Y ahí van las plantas de proceso donde se produce el carbonato de litio. No les voy a hablar más porque digo que a fin de mayo vamos a tener una conferencia con un colega ingeniero químico acá que trabaja en esto, con clientes. Alternativa a este proceso, ya hay una extracción directa con extracción por solventes y adsorción, procesos que vamos a estudiar. Eso existe, la planta partió en Argentina y hay una segunda planta que se hace en Argentina, la empresa Eramet, que es la empresa francesa, pero extracción directa. Así que estamos súper, por lo menos en este curso, alineados con lo que viene de lo que se está haciendo. ¿Okay? En esos procesos no hay post-evaporación. ¿Ya? Pero independiente de eso, ¿cómo nosotros mejoramos el proceso? ¿Cómo recuperamos el agua? Podemos meter, por ejemplo, inyectar aire. Si inyectamos aire, pero aquí viene el otro cuento. Aire con burbujas muy pequeñas, para tener una alta área superficial, ¿cierto? Y ojalá que el aire esté seco, porque si el aire esté seco, sacamos más agua. Es poquito. ¿Cuál es la gracia? Que yo lo puedo meter en un reactor, en una columna, cualquiera de ustedes ya lo puede inventar, pero no puede porque ya está protegido, está inventado, está patentado. ¿Okay? No, pero les quiero decir, entendiendo conceptos súper elementales de temperatura húmeda, temperatura humo seco, humedad relativa, el equilibrio que tiene el aire, podemos construir equipo y tecnología. Entonces, ¿cuál es la gracia de la tecnología que les voy a mostrar? Bueno, aquí para ser un poco más alaraco, esto está en una conferencia, se muy bien, la presentamos el año pasado en una conferencia que se llama Sustainable Mining del 2023. Es un poco chistoso hablar de Sustainable Mining porque la minería no es sostenible, saca un hoyo, lo saca. Pero todo, yo me quedé con la sensación de esa conferencia que todos fueron a dar explicaciones, ¿ah? Que cuidan los zorritos, que impactan la... Vamos a hacer impacto y necesitamos los minerales, así que lo importante es minimizar. Vamos a hacer impacto siempre. O sea, no es honesto hablar de una minería cero emisiones. Podemos lograr algunas cosas. Nosotros estamos trabajando con 0 emisiones de arsénico, se puede hacer. Pero aquí perdemos mucha agua. De hecho, hay un reportaje en esa conferencia y les parto la presentación mostrando un dato de la Deutsche Welle, no lo digo yo, esto lo medimos. Usted puede ir a Google Earth, calcula el área
y puede decir si evaporamos 8 litros por metro cuadrado día o 5 para ser conservador porque se muera, y vamos a llegar a los buenos 6 metros cúbicos por segundo. Antofagasta consume 0,9 metros cúbicos por segundo. Este es el agua que consume Codelco y la estamos evaporando. ¿Ok? Son superficies súper grandes y no tienen para qué hacer usted un bajo, no, calcula. Si se equivocó en un 20% da lo mismo, pero tiene el orden de magnitud de cuánta agua se evapora. ¿Estamos? Gracias, capitán. Entonces, acá inventamos esta idea conceptual que básicamente, pues con la salmuera, la meto un trago, la caliento. ¿Por qué me conviene calentarla? ¿Por qué me conviene el agua caliente? ¿O el aire caliente? ¿Por qué me conviene? Si viene la carta psicométrica, en la medida que tú subes temperatura, subes presión de vapor. Sacáis más agua. Entonces, en vez de 30, llegáis a 160. De nuevo, entendiendo lo que es carta psicométrica. ¿Ya? El aire no es medio caro moverlo, o sea, ocupa un disecante. El disecante normalmente es sílica gel y es un proceso de absorción que también lo van a estudiar ustedes. Ese puede funcionar con pressure swing, ya saben lo que es pressure swing, ¿cierto? Con intercambio de presión. Hacen una absorción en alta presión y desorden en baja presión. Entonces ya lo manejan conceptualmente, ¿cierto? La gran gracia de esto es este inyector de gas. Hay un video ahí muy chistoso, que lo hicimos acá, y le damos casi un humo de cigarro. Esa es una segunda manera que le tenemos para que se controlaba la interfacial. Pero cuento corto, nuestra promesa es pasar de 8 litros por metro cuadrado día a 30 litros por metro cuadrado día sin calentar, y calentando llegamos a 80. Entonces, eso significa que aumentamos 10 veces la tasa de evaporación, pero con recuperación de agua, que eso es lo que les voy a mostrar. Con recuperación de agua y cristalización. O sea, aquí la idea es reemplazar las pozas. ¿Ya? Bueno, aquí la idea conceptual se ha estudiado. Lo que ocurre al tener una burbuja seca, ocurre una evaporación interna. Esta burbuja tiene una película de líquido. Aquí está, hay un artículo que revisa no la tecnología, sino la fenomenología de inyectar aire seco o gas seco se evapora internamente. Esto no lo aborda, pero también hay algunos fenómenos re interesantes que en esta capa, nosotros trabajamos en esto, trabajamos en las personas de película, porque vamos a contar expresiones de película, que podemos manejar. Tú puedes controlar la temperatura de la superficie, y eso es otra historia. Se pueden tener puntos de nucleación para cristalización. Eso es como otra fase de trabajo. Lo que nos interesa hoy es poder evaporar internamente en la burbuja seca. Entonces, esto es un sistema de evaporación con recuperación de agua inyectando burbujas secas. ¿Ya? Y como ya saben, para que funcione tiene que tener un inyector que genere burbujas chicas, porque esa es la área interfacial, y para qué les voy a explicar, ya saben, área interfacial 6 eje dividido entre 3, 2, y todo ese cuento ya lo maneja. ¿Sí? Claramente ahí sale el humo, hay un video que lo explica. Ambos productos, ambos sistemas, tanto la tecnología de evaporación de aire seco para aumentar la concentración, el recuperar agua, patentado acá en la Santa María, Paula y yo somos los doctores, y el sistema de inyección de gas. Aquí manejamos dos patentes. ¿Ya? ¿Sí? Excelente pregunta. Porque hay una competencia de esto que lo tiene justamente la gente de Eramet, meter oxígeno, meten mucha presión, como una tobera. Entonces tú tienes gas comprimido. Es caro tener el comprimido. En este invento ocupamos aire con soplador, estamos hablando de 2 bar. No te con un tema de la presión. Con un soplador de 2 bar. Entonces, y no tiene que ser muy alto para que no esté funcionando estático. Pero ¿cuál es la gracia? Como yo hago recircular un líquido, al recircular un líquido, produce esfuerzo de corte. Y ese esfuerzo de corte te da la chica. ¿Sí? Entonces, si tú miras esto en condición, es sorprendente ver el video. Bueno, se lo puedo mandar, pero hay un colega hecho una talla, me dice, oye, no sé qué, los chilenos, y supuestamente es un profesor que nos dice garabatos, vive en Australia. Es muy chistoso como lo dice, porque lo dice con acento gringo. Pero es muy chistoso el video. Entonces tú ves la burbuja como sale, y cuando agrego el surfactante, se convierte en una nube, un cigarro. Es muy impresionante ver
el efecto que se genera, ¿ya? Y en baja presión, súper buen punto, en baja presión. Porque el kilo de aire a 60 psi no es el mismo que el kilo de aire a 2 watts. Son 30 watts. Pero ya el compresor llega a 120 psi. ¿Estamos? Este mono lo mantengo feo porque fue el primero que hicieron mis ayudantes. Esto lo hizo el Elías, que siempre me acompañó en esto. En pandemia empezamos a trabajar. Hizo su memoria en esto y ahora él trabaja en SQM en investigación y desarrollo. No estaba ni titulado y no había contratado, porque le sirvió el trabajo en estas cosas. ¿Ya? Acá tiene que ver un poco con el. Originalmente calentábamos el agua. Tiene todo un sistema de integración, aquí hay unos heat pipe para calentar el agua. El aire lo recirculamos, tenemos una integración energética para condensar, ¿cierto? Pero eso es integración de energía, eso es de ingeniería química, eso no es necesario discutirlo porque acá hacer integración. Hay un tema así de material, incrustación, pero hoy estamos con otro invento, ahora estamos con la idea de calentar el aire. Eso es lo que estamos vendiendo, de hecho lo estamos vendiendo a esta empresa que se llama es un consorcio francés, que es el que desarrolla la tecnología de extracción directa. O sea, aquí Santa María está vendiendo, o quiere, comercializar la tecnología y hacer el escalamiento, porque esto lo probamos a lo que llamamos TRL5, el nivel de desarrollo es escala laboratorio en ambiente real, y queremos llegar al 9. ¿Se acuerdan que hablamos de los TRL en su momento cuando le mostré la planta yo? ¿Se acuerdan? Ok, entonces acá tenemos un sistema en el cual yo quiero concentrar, evaporar agua y condensarla. ¿Y qué estamos usando? Lo que están aprendiendo ahora de carta psicométrica y todo el. Es la misma cosa, sacan entalpía, son los mismos. ¿Okay? Entendiendo el concepto de humedad absoluta y este equilibrio que tiene el aire con el agua. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a los equipos que me permiten enfriar. ¿Ya? Lo que vimos fue un invento para evaporar más rápido, para hacer una transferencia de materia más alta con recuperación de agua. ¿Estamos claros? Y ahora vamos a ver los equipos donde el objetivo es enfriar una solución. ¿Por qué? Porque yo tengo una planta y necesito remover calor. Decía, oye, tengo el intercambio, ya le pasé el agua, quedó caliente. Sí, pero esa agua caliente la tengo que enfriar de nuevo. Se supone todo el enfriamiento. Las formas de enfriar agua de proceso, estamos hablando, ya introdujimos el tema de los circuitos con agua de mar, ¿cierto? En torres de tiro inducido. Tenemos las mechanical draft towers, mecánicas, son torres mecánicas que tienen un ventilador, que puede ser construcción o puede ser inyectado, puede ser forzado o inducido. Pero draft en español es el tiro forzado, tiro inducido, tiene un motor con ventilador, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Después el natural draft, el tiro inducido. Esas son las hiperbólicas que les mostré hoy día en la mañana al inicio del curso. ¿Está? El tiro inducido. No hay motores ni ventiladores. Natural draft. Después tenemos la spray ponds. Pond significa piscina y el spray es pesco líquido y genero aspersor, genero gotas. ¿Por qué quiero generar gotas? Ya no en la misma historia, al interfacial, evaporación, el modelado ya también lo entienden, cómo se evapora la superficie, tiene presión de vapor y dependiendo de la humedad relativa sale el gradiente y con eso puede ver la velocidad con que se evapora. Transferencia de materia. Como les decía en la mañana, el mismo ejercicio de difusión de hidrógeno en ese caso era el Marte, parece, Marte, con la presión de vapor de hidrógeno en la superficie, o la presión de equilibrio con el sólido, ¿sí? O el ejercicio del certamen, que era metano, la misma cosa, tienen metano en la superficie de la pared y tienen aquí a medio infinito genera gradiente. Eso es lo que ocurre con el spray ponds. Después tienen cooling ponds, simplemente una piscina, porque la superficie de la piscina, ¿qué temperatura va a tener? Temperatura burbuja. Está en la piscina, evaporando. ¿Ya? Y después, esto, uy, se parece a la sí, podemos ser ejercicio. Claro, pero yo a la misma piscina le puedo meter aire. Y el frío va. ¿Estamos? Ya, dentro de las torres
hay dos tipos, ustedes se imaginan, porque en transferencia de materia tenemos contracorriente y concurrente, ¿no? Contracorriente y concurrente, ¿ya? Y cada operación tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, esta es cross-flow y es de tiro, ambas son de tiro inducido forzado. Tiene el ventilador arriba, chupa aire. ¿Ok? El contracorriente, miren el mono, sí, comparativamente así por mono nomás. ¿Cuál es la diferencia? Por mono. Por mono nomás. ¿Cómo? ¿No entiendes qué? No, si ambos tú necesitas el contacto, necesitas que el líquido esté en el empaque y pase el aire. En uno pasa por la orilla y en otro pasa en contracorriente. Es un tema de espacio. Siempre me va a convenir a mí el cross flow. Acuérdense cuando hablamos el soplarse así cuando uno se quema, cruzado, o soplarse así cuando se quema. Bueno, siempre el cross flow desde el punto de vista de transferencia de calor va a ser más efectivo el cross flow. Pero esto ocupa mucho más espacio, un metro cuadrado. Y a mí me cuesta colocar, no puedo colocar las torres, no las puedo colocar en medio de la planta, se llena de humedad, chupa aire húmedo, no funciona. La tengo que colocar en un sector que se lleve el aire del vapor. Si fijan dónde están instaladas en las torres de enfriamiento de la RPC, están como alejaditas, y lo que eran antiguamente Oxiquim, donde está el colegio alemán, están como en el cerrito arriba. Entonces el metro cuadrado me sale caro. ¿Okay? Entonces la cocorriente es más efectiva. Entonces este de tiro forzado, más adelante muestro aquí un poco el monito. Estos son como los tipos. Es inducido, forzado. Ya le digo un poco más resumido. Claro, y siempre el contracorriente va a ser el cross flow va a ser más eficiente. Yo creo que aquí se explica un poquito más. Entonces aquí tenemos dos casos. Tenemos un inducido. Inducido es cuando chupa, tengo un ventilador, chupa, y cuando es forzado lo tengo por acá, por el lado. Esas dos torres, si ustedes van al laboratorio de procesos, los van a ver. Tenemos uno forzado y uno inducido. ¿Cómo se dan cuenta? ¿A dónde está el ventilador? ¿Ya? Y en este caso, fíjense que es cross flow. ¿Qué quiere decir cross flow? El aire entra así y el líquido hace este líquido baja y el aire así. Eso es cross flow. ¿Okay? En este caso, ambos son contracorriente. El líquido baja y el gas pasa a través del empaque. Esto es un empaque, un encachado históricamente de madera, pero cada vez se ha ido pasando a empaques estructurados de HDPE o PVC por un tema de control de algas. Entonces se llenan de algas. Y hay una cosa, no sé si la menciona acá, que lo controla la Seremía de Salud, son las legionarias. Usted si está en una planta, le toca hacer un montón de cosas y tiene todo el enfriamiento, su preocupación es el control de legionarias, que es una bacteria que produce enfermedades respiratorias. Es su responsabilidad. ¿Okay? Estas son las torres de tiro inducido y también tenemos cross flow y contracorriente. Entonces, esto genera, por esta geometría, un flujo de aire, fluye en forma natural, y en este caso está dispuesta la cenefa para que el aire pase en forma horizontal y el líquido que estoy alimentando aparece en forma cruzada. Este sería una de tiro inducido, cross flow, este sería un contracorriente de tiro inducido. Ambas dos. Es más grande la cross flow siempre. Es más eficiente siempre
pero es el criterio que delimita el espacio de uso. ¿Ya? Entonces, por eso hablábamos del approach. ¿Se acuerdan que hablábamos del approach? El approach es la cercanía que tiene la temperatura salida de la torre de enfriamiento con la temperatura de burbuja. Se empieza a acercar aquí a esta temperatura de húmedo, más delta, se empieza a acercar a la temperatura más para acá, más para acá, más para acá. Estoy enfriando más. En la medida que es cross flow, definitivamente tiene más tecnología. Si aire forzado, más me acerco. ¿Ya? Transfiero más calor. ¿Ya? Claro, entonces aquí lo que alguien hablaba del fogging. Fogging es cuando el vapor que está saturado se encuentra una corriente del entorno que está más fría, hace microgotas. ¿Ah? De hecho, el smog es la unión de palabras entre smoke y fog. Fog es neblina. Fog es neblina. Entonces ustedes van a escuchar la palabra fogging, que se genera cuando la temperatura exterior es más fría. Sí. Y genera este vapor y una condición mala por temas de seguridad en la aeronáutica y en vehículos. ¿Okay? Si tengo otro enfriamiento, no tengo que preocuparme. ¿Cómo se evita esto? Al gas de salida tengo un precalentamiento con agua de entrada para precalentar el aire que está saliendo. Le tiro un poquito más de temperatura. Esto se llama los antifogging. Entonces, si llega a aparecer un problema, oye, genera mucho vapor, tenemos que parar la torre porque la aeronáutica no sé qué, existe, es un intercambiador de agua. Que ocupas el agua caliente que quieres enfriar y de hecho te la hace un poquito más eficiente. No les dije esto. En una torre de enfriamiento, el 30% es calor sensible, el 70% es por vaporización, 30% más o menos del balance es calor sensible. Es decir, que el aire transfiere calor. Ya, y acá hay un resumen de todas las combinatorias para no marearse. Mechanical draft, eso quiere decir que tiene un ventilador, tiene un motor eléctrico, y natural draft no tiene nada. Y dentro de esa combinatoria está el core flow, el cuerpo de corriente, y entre el abatimiento de pluma, que es el antifólico, abatimiento de pluma. Y dentro estos precalentadores. Y estos son los ventiladores para arriba y para abajo, estos son los fields o rellenos, que pueden ser estructurados, normalmente son parrillas de madera. Ustedes van a libros antiguos como el Chemical Engineering, en la Operación Britannia Brown, para ver que hay unas materias especiales que vaporizan más, pero la tendencia es reemplazar todo eso con empaque estructurado, porque también se tapa. Les recuerdo que esta torre de enfriamiento está con una carga circulante de agua que está evaporando agua, y constantemente se me va a empezar a aumentar el contenido de iones. Así como número en la cabeza, esa concentración de iones puede estar entre 3 y 5 veces del agua original. Si tengo más de 5 veces, tengo que generar una purga, tengo que botar agua. Y botar esa agua no es menor, porque esa agua tiene sulfatos. No la puedo tirar al río. La planta, ¿sí? Se bota. Se bota. Pero se hace siempre en la planta. Continuo. Entonces, vamos a ver el balance. La torre de enfriamiento tiene una pérdida de 1 o 3% que se evapora para que funcione el aparato, y tiene un 0,02% de drift, de microgotas que se pierden, se las lleva el aire, inevitablemente, y tiene el 1 o 2%, 1 o 2% que es la purga, que va a depender de mi cantidad de antisustantes, tratamiento químico, para alcanzar esta concentración. De hecho, ustedes van a calcular todos. Van a calcular, quizás el ejercicio completo. Ahora, quiero hacer otro comentario. Esa descarga se bota. ¿Cuál es el problema? Que hoy plantas como San Isidro, que está aquí en Calera, primero no tienen agua, se le acabó el agua al pozo y cada vez menos. Tienen que traer agua en camiones en situaciones de sequía, en camiones para evaporarla. Y el contenido de sulfatos está fuera de norma para descarga en río. ¿Qué tienen que hacer los pobres? Pescar la purga, que son 10 metros cúbicos hora, en camión, y tirarla ahí a pica de silenciación para... Ahora, eso, de hecho, trabajamos en un momento con San Isidro, para retomar el tema,
fácilmente se resuelve con la planta de nanofiltración. No osmosis, nano. 10 metros cúbicos manejables. Entonces, cuando ya termine el curso, termine la parte de membrana, uno ya puede, vamos a retomar si le interesa. Porque eso ocurre en todas las plantas de enfriamiento termoeléctrica, perdemos agua. Entonces hay una tendencia a esa purga, colocar una planta osmosis. Eso es lo que uno dice en los artículos hace 20 años. Pero la osmosis es de muy alta presión. La nano saca menos, pero le saca el calcio y el magnesio. Tú podrías recircular un agua pasando por esta planta de mejor calidad que el agua de Meicam. El agua de Meicam es el agua de adquisición, que es igual a la evaporación, purga y limpia. Así como va. ¿Estamos claros? Entonces esto tiene alta arista, ¿no? ¿Sí? Me está diciendo que esa agua pasara por manos se podía volver a utilizar para Claro. Sí. Pero igual vas a generar iones y... O sea, piensa siempre en balance de materiales. Igual los iones tienen que ir a un lado. Y ahí viene otro momento que los justamente con la botella de estudio, pero ayudarte también, me mira el tema, tu 6 meses en el Instituto de Israel, el Superman del agua, a sus colegas, después PHP, y ahora el profe de un curso electivo que hacemos en el plan. Pero trabaja en PHP, en Molicop, que se cambió la sabiduría de la PHP, se llama Molicop, pero siempre le ha gustado el tema de membrana osmosis y quería hacer el curso de electivo lo hace en Santiago de verdad. De hecho, ahora se está llevando una planta nuestra de osmosis a Santiago. Bueno, con ella fuimos y, claro, tú tienes que hacer cargo de la sal y hay ideas con esos sulfatos hacerlo muy fertilizante. Sulfato de calcio, sulfato de magnesio. Siempre la solución tiene que considerar que todo lo que voto se convierte en un fruto. ¿Y se pega al dos? Bueno, pues es fruto, y el chico de la verdad. Entonces acá, tiene más proceso. ¿Sí? Sulfato es un gran tema, en general. Sulfato en minería, en todos lados, en agua, sulfato es súper complicado removerlo. Yes. Entonces, Acá está el balance. cada vez que uso la torre de enfriamiento, podría decir que se endurece mi agua. Claro, mira, justamente, pon atención acá. Yo estoy colocando un agua de reposición porque estoy evaporando, se me va. Y se me arrastra un poquitito. Y tengo que hacer la purga. La purga en la jerga se llama blow down. Y esto está recirculando, recircula, y acá está el intercambiador o el sistema que me permite sacar el calor al agua de enfriamiento de todo el otro sistema. Aquí puedo tener la cachada de intercambiadores, condensadores, reactores químicos, y yo saco calor del sistema. Y hice toda la integración energética posible. Obviamente, ya hice toda la optimización de integración, hice pinch, ¿cierto? Y aquí tengo mi carga térmica. La toda la enfriamiento, el diseño parte por la carga térmica. Necesito sacar 4 mega, 1 mega de energía térmica. Y en ese sistema que me va a definir este flujo. Después de este flujo yo tengo que saber que tengo una purga. Si esto está dando vueltas, se evapora, se te va a concentrar. El agua de Meicam. Es el primero. Ya voy a llegar a eso. ¿Estamos claros? Y aquí obviamente está el juego de tamaño de gota, drift, ¿sí? Si inclusive, si es forzado, está lo mismo. El mono para todos los monos anteriores que vimos. ¿Ya? Si en la cabeza, tener en cuenta 1 o 2% conservador. Por eso cuando uno hace el balance térmico, claro, ya me un poco de bien. Claro, en este balance despreciamos el 2%. Recuérdense de. No, que no quiero decir irreverente, pero bueno, Jesús se equivocó en un 7%. Entonces, los ingenieros nos equivocamos en un 5%, está bien. ¿Saben por qué se equivocó en 7%, no? Le salió uno de ese malo, que es Judas. Si calcula, te da 7%. Estaba planeado. Bueno, entonces, manejar este número, 1 o 2% de evaporación, la purga anda por ahí, ¿cierto? Vean el balance, ese es el orden, la purga,
Y les recuerdo que es poca agua, pero se mueve mucho aire, es casi 1 a 1, 1 kilo de aire por 1 kilo de agua, pero ese kilo de aire es 1 metro cúbico de aire. Entonces tú mueves mucho, claro, cuando decía el aire es 1 kilo por metro cúbico. Entonces, mueves mucho aire. Entonces, esto es lo que antes te preguntaba la mañana, claro, entonces, oye, me decía sacaste el calor aquí de unos condensadores, como quieran, pero no, este es el calor que saco del sistema, lo tengo que llevar por un lado, en este caso se va, la energía, ¿por dónde se va? La energía térmica, ¿por dónde se va? ¿Dónde se va la energía térmica? Una planta termoeléctrica, la energía térmica del condensador, ¿a dónde se va? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? La energía, tengo una planta, caja negra o balance. ¿Dónde se me va la energía que estoy sacando de los condensadores? ¿A dónde? Al ambiente, el aire, no. Es aire que está, no está saturado, pero está cercano a la saturación. ¿Ya? ¿Está? Ahí se va el calor. Por ejemplo, la planta, esto lo trabajamos también, la planta, las ASU, seguramente hablamos de las ASU, el supply unit, que es la planta para producir oxígeno, que son torres de destilación. Tienen sistema de enfriamiento cerrado con agua súper limpia, pero en un punto tienen un sistema de intercambio con agua común y corriente. Y esto les genera problemas, se les incrusta. Hicimos un par de trabajos en unas torres de enfriamiento, una tesis que hizo Rodolfo, que tengo aquí de niño de Aspen, Rodolfo, los videos. Él en su memoria trabajó lo hizo en Aspen, con un reemplazo de un empaque para otro sistema de enfriamiento que es con nitrógeno. ¿Ya? Pero la misma idea, empaque estructurado por fibra. Claro, si no es valor, pero si yo me doy cuenta que en un balance de agua me doy cuenta, mido la purga, mido el make-up, tengo los datos históricos, las planillas, y me doy cuenta que el drift me da 0,1%, tengo un problema. Se me está colando la fibrogota y eso es claro, estoy perdiendo agua. Imagínense, como decía, San Isidro hoy, no sé si hoy, pero en su momento creo que todavía, en periodo de sequía, compraba el agua en camión alquile. Si tú te imaginas los volúmenes, imagínate una planta termoeléctrica, consume tiene mucha carga térmica en cantidad. Si uno le lleva número a esto, 100 kilos, imagínate, 100 kilos segundos de agua y lo lleva a las 8200 horas, es mucha agua la que se te da, en el puro drift, es chiquito ese número, pero es mucha agua la que se te da. Ya, acá está el famoso balance. A las 11 hacemos la prueba, ¿cierto? Hacemos un descanso, 15 balance, mejor dejamos hasta acá. Cuando usted estudie, revise, yo les mando la PPT a las 7 de la mañana, de hecho como esto tarde, pero la dejo programada para que les llegue a las 7 de la mañana. ¿Ok? A las 11 la prueba con el ayudante y a las 12 le va a llegar a su correo la pauta explicada con más información para que estudie y la prueba en blanco para que le explique la haga de nuevo.